Continuamos con la sesión 3, leyes de exponentes y multiplicación de polinomios. Aquí tenemos una tabla y te dice ley de exponente. Cuando tienes un número elevado a la 1, es igual al mismo número. Por ejemplo, 5 a la 1 es igual a 5. 7 a la 1 es igual a 7. Cuando tienes un número elevado a la 0, es igual a 1. Por ejemplo, 3 a la 0 es igual a 1. 50 a la 0 sigue siendo igual a 1. Cuando tienes un número elevado a la menos 1, se refiere a una fracción de 1 entre ese número. Por ejemplo, 9 a la menos 1 es igual a 1 entre 9. 15 a la menos 1 es igual a 1 entre 15. Si tienes un número repetido en una multiplicación de a a la m por a a la n, el número lo vas a pasar igual, pero las potencias las vas a sumar. Por ejemplo, a al cuadrado por a al cubo, tomas estos dos y te queda a la 5. Por el otro lado, si lo tienes en división a a la m por a la n, la respuesta es a la m menos n. O sea, a la 4 entre a cuadrada es a la 2, porque restaste 4 menos 2. Aquí abajo tienes más ejemplos de expresiones con exponentes. Y dice, si tienes a la m y lo elevas a la n, tu resultado es a m n. Por ejemplo, a cuadrada al cubo es a 2 por 3. Entonces tu resultado va a ser a la sexta, porque los exponentes se van a multiplicar. Cuando tienes AB, que son dos números cualquiera, a la n, es lo mismo que si tuvieras a la n por b a la n. Por ejemplo, ab al cubo es lo mismo que a al cubo, b al cubo. Cuando tienes una división en vez de una multiplicación, a entre b a la n es lo mismo que a la n entre b a la n. Dicho de otra manera, a entre b, todo esto al cuadrado, es igual a cuadrada entre b cuadrada. A la menos n es igual a 1 sobre a la n. Por ejemplo, a la menos 3 es igual a 1 sobre a la 3. Y por último tenemos que x a la m sobre n se refiere a que tienes una raíz, no más que esta no se llama cuadrada. Esta depende de este número de aquí. Si aquí hubiera un 2 se llama raíz cuadrada. Si aquí hubiera un 3 diría raíz cúbica. Y aquí adentro te quedaría el exponente del número que estaba arriba de la fracción. Por ejemplo, x a la 2 tercios significa raíz a la 3 o cúbica de x cuadrada. Vamos a ver este ejemplo. Tienes la expresión que dice 2 entre 3 al cuadrado y todo esto a la menos 2, que multiplica a una fracción que dice 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Y aquí te está dando la respuesta, te dice que es 9, pero vamos a ver por qué. La ley del exponente que dice que cuando tienes a la menos b es igual a la división de 1 sobre esto de aquí, pero sin el signo negativo. Entonces, esta parte de aquí la vas a poner al final en esta parte de acá. Solo que en vez de que diga 2 entre 3 al cuadrado, vas a tener una fracción más. 1 entre 2 entre 3 al cuadrado y todo eso al cuadrado. Lo que hicimos de aquí para acá fue quitarle este signo negativo. Y así es más fácil desarrollar la operación. Luego dice, cuando tienes una división con elementos que están a algún exponente, al cuadrado, al cubo, etc., es igual a la literal o al número con el exponente de arriba menos el exponente de abajo.
En el caso de este ejemplo sería tomar estos dos cuadrados y juntarlos en un solo lugar. Entonces te queda 2 tercios cuadrados. Lo siguiente es evaluar esta operación. Pero para poder utilizar esta parte necesitas aplicar este cuadrado a esta fracción. Y eso lo podemos ver aquí. Esto es lo mismo que lo de abajo. Así. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Cómo se obtiene? Este 2 entre 3 al cuadrado, todo eso al cuadrado, se puede desarrollar de la siguiente manera. Te queda 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Cuando tienes 3 al cuadrado dos veces, lo puedes simplificar en un 3 a la 4 o a la cuarta. Y cuando multiplicas estos tres elementos, este 3 a la 4 que te queda aquí estaría multiplicando el 1 de acá. O sea que el 3 que está dividiendo a la división, haz de cuenta que pasa multiplicando la parte de arriba. Y tu respuesta es 3 a la 4 sobre 2 al cuadrado. Y esto de aquí se pasa a lo que tenías acá. Entonces el siguiente paso es reescribir esta operación con lo que acabas de obtener. Entonces 2 sobre 3 al cuadrado, 2 sobre 3 al cuadrado. Y esto de aquí se anota al final. Lo siguiente es desarrollar este cuadrado de aquí. 2 al cuadrado arriba, 3 al cuadrado abajo. Lo siguiente dice cancelar el 2 al cuadrado. ¿A qué se refiere con cancelar? Como lo tienes en la parte de abajo y en la parte de arriba por una multiplicación, puedes simplemente apuntar 3 a la 4 sobre 3 al cuadrado. Porque este que está multiplicando se cancela con este que está dividiendo. Entonces ya que te queda esto, sigue dividir. Divides 3 a la 4 entre 3 a la 2. Y cuando divides dos exponentes o dos potencias, como le quieras llamar, se restan los números chiquitos o los exponentes. Es 3 a la 4 menos 2. Y lo anotas aquí. La respuesta es 3 a la 2. O 3 al cuadrado. La respuesta de 3 al cuadrado es 9 porque es 3 por 3. Y con esto ya acabamos este ejemplo. Continuamos con multiplicación de polinomios. Tenemos que desarrollar el polinomio que dice x más 2 por x más 4. Y aquí te está dando la respuesta, pero tenemos que desarrollarla. Para poder desarrollarla tienes esta fórmula de aquí, que te dice, cuando estás multiplicando dos términos por dos términos, así es como te debe de quedar la combinación. ¿Qué significa esto? Aquí lo tengo marcado con colores. Significa que el primer término del primer paréntesis va a multiplicar a los dos elementos del segundo. Va a multiplicar este por este, lo estoy marcando de color verde, y va a ser tu primera respuesta, igual de color verde. Siguiente, este por este de color rojo, y va a ser tu segunda respuesta de color rojo. Aquí te estoy marcando que es x por 4. Continúas y multiplicas el 2 por la x. Así. Pequeño error que cometí. Listo. 2 por la x y te queda 2x. Y el último es 2 por 4 y te queda esto de aquí. Lo siguiente es evaluar las cosas que quedaron pendientes. Este x por 4 no se debe de quedar así. Tienes que ponerle 4x más 2x más 2 por 4. Y esta x por x también la tienes que simplificar. Entonces esta x por x se convierte en x cuadrado. Y esta x por 4 se convierte en 4x. 4x más 2x son 6x. Y 2 por 4 son 8. Esto de aquí, lo que está aquí abajo, es tu respuesta.
Y con esto terminamos la sesión 3.